Acabo de leer una frase que dice, la salud es una corona invisible que solamente el enfermo puede ver. Y yo me atrevo a afirmar esa frase. Cuando tenía 10 años tuve un accidente que lo considero uno de mis descuidos más grandes y que no dimensionaba yo el impacto que iba a tener. O sea, es que en verdad fue una tontería de mi parte. Si quieres ver qué sucedió, conocer la historia con lujo de detalle y hasta con una dramatización de primera, te invito a ver este video. Ahí conocerás más contexto. Pero bueno, rápidamente te voy a contar aquí también. Tenía yo 10 años, me caí de una altura considerable y al momento de caer, pues tuve un desprendimiento de mi cabeza femoral. En pocas palabras, se desprendió mi pierna. Todo esto fue interno, o sea, no vas a pensar que se quedó por ahí tirada mi pierna y ya, ¿no? Ahí quedó todo. Me operaron, me pusieron unos tornillos. Esto fue a los 10 años y te digo, me pusieron los tornillos. Hasta los 11 años los tuve, o sea, un año. Y en este año yo podía hacer todo normal, ¿no? El doctor también nos dijo, antes de operarme, que yo podía tener ciertas consecuencias o quedar como si nada hubiera pasado. Y pues me tocó vivir las consecuencias. El punto es que después de esta operación para retirar los tornillos, yo me empecé a dar cuenta que me empezaba a doler la pierna, que me costaba pues hacer ciertas actividades que yo podía hacer con normalidad cuando tenía los tornillos. Y fuimos al doctor y se dio cuenta que estaba teniendo, ¿cómo? Es que me acuerdo que dijo que era necrosis de cabeza femoral, algo así. Entonces todo esto fue progresivo, no creas que de un momento a otro ya todo se vino abajo. La cabeza de mi fémur pues empezó a morir, empezó también pues a tener impacto en mi físico así externo, porque pues una pierna estaba creciendo más que la otra y también pues yo ya no podía hacer las actividades, te digo que normalmente podía hacer. Y conforme fui creciendo pues el dolor se fue intensificando y también pues me empezó a provocar pues mala postura, dolores en la espalda, dolores en la cadera y llegó un punto en el que pues tuvimos que buscar otras alternativas para que esto pues no tuviera tanto impacto. Entonces yo utilicé un tiempo un zapato ortopédico, que también por aquí hay un video donde te cuento cómo fue mi experiencia. Y sí, siento que eso al principio me rehusé, o sea, no quería utilizarlo, me daba vergüenza, pero después vi el gran cambio que hacía en mi espalda, porque luego ya no me dolía. Y obviamente pues ya no cojeaba tanto, pero el dolor siempre estuvo, el dolor siempre se mantuvo. Y también pues no vayas a pensar que todo fue tan bueno, es que sí fue caótico, pues, pero me refiero a que no porque yo estuviese en esa situación, pues no pude hacer ciertas cosas, ¿no? Pues de echar relajo, ya sabes, ¿no? Irte de fiesta y todas esas cosas. O sea, siento que hice las cosas lo más normal posible. Y no sé si está bien decir así como normal, porque sé que cada quien tiene diferentes tipos de vida o así. Pero me refiero a esta parte, ¿no? Pues de que sí salía, de que no por eso a lo mejor me retraí tanto en mi casa. No sé si está bien dicho retraí, pero bueno, no por eso me quedaba yo encerrada todo el tiempo. Y yo ahí agradezco mucho a mis amigos porque ellos eran un gran impulso para que yo saliera de mi casa. Porque a mí no me, o sea, como que no sé, no me llama tanto la atención salir. Si he salido ha sido por ellos y los que me conocen así íntimamente lo saben. Pero bueno, el punto es que esta frase me hizo mucho sentido porque antes, cuando yo estaba en esta situación, me causaba mucha admiración el ver a las personas haciendo sus actividades sin ningún tipo de dolor. O sea, a mí me admiraba pues el simple hecho de que se pudieran amarrar las agujetas sin necesidad de hacer tanto rollo, porque yo para amarrarme las agujetas neta tenía que irme a recargar a una pared y de ahí doblar mi pierna hacia atrás y ahí me ves como toda torcida para poderme doblar, que diga, para poder amarrar mis agujetas porque no podía doblar la pierna. Entonces, ver que podían hacer eso, que podían caminar largas distancias sin sentir ningún inconveniente pues en algún
lugar de su cuerpo, pues para mí era como wow. O sea, siento que cuando estás sano no dimensionas que lo estás, es más, ni siquiera es algo que pienses, ¿sabes? Me atrevo a decir, ¿no? De que no hay alguien que diga, wow, estoy sano, o estoy sana, o wow, no me duele nada. O sea, siento que cuando tú estás en esa situación, pues no, ni siquiera lo puedes dimensionar. Entonces, siento que hasta cierto punto, pues sí llega a ser un privilegio, pues el tener salud y el gozar de una salud tanto física como mental. Después de todo este tiempo que la pasé así, que fue pues desde los 10 11 años hasta mis 26, que gracias a Dios y a mi familia pues pude operarme, pude ponerme esa prótesis que en algún momento pues me habían mencionado que iba a ser necesaria. Y en verdad también esta prótesis cambió mi vida, o sea, ya no siento el dolor que sentía antes para nada. O sea, siento que fue un cambio muy, muy, muy positivo y que me trajo mucha felicidad. Aunque también uno se pone exigente porque cuando a mí me operaron y no quedé como yo quería quedar, pues también fue un impacto, ¿no? Para mí, pero luego reflexioné y dije, en verdad estás siendo muy, ¿cómo lo podré decir? Superficial, ¿no? Porque una de las cosas que me acomplejaron toda mi vida fue el hecho de cojear, de no caminar bien. Y de alguna forma, pues todavía lo hago. No tanto como antes, pero sí se mantiene todavía una marcha, pues que no es la ideal. Entonces, como que sí dije, oye, o sea, neta agradece el hecho de que aunque coges todavía, pues no te duele, o sea, yo ya puedo caminar así desde el centro hasta mi casa y no me canso y no tengo que parar, porque antes igual tenía mucho eso, ¿no? De que le decía a mis amigos, oiga, no, espérense tantito, hay que descansar. Y hacíamos paradas, pon tú cada 3, 4 cuadras para que yo descansara, porque luego ya sentía molestia. Entonces, como que ahí valoré mucho eso, ¿no? El hecho de que a lo mejor a veces uno no va a estar al 100% como quiere, y más cuando es un tema de salud, te digo, como de este tipo, pero el ver el cambio es como agradecerlo, o sea, yo también digo ahora, ¿prefieres estar como estabas antes de tu operación o prefieres estar así como estás ahorita? Y la verdad, obviamente que por mucho voy a escoger estar como estoy ahorita. Y es algo que tampoco te digo, ay, ya estoy al 100 con eso, porque sí lo sigo tratando. Igual, bueno, tanto física como mentalmente, porque voy a mis terapias y ahí le he estado echando ganas a mis terapias físicas y también pues terapias de psicología, porque yo siento que tuvo mucho impacto pues el hecho de vivir esa situación, de vivir con dolor, de sentirte menos, de sentirte pues vulnerable, de sentirte enojada también con la vida. Entonces siento que sí son cosas que requieren atención y te digo, ahorita que vi esa frase dije, sí es cierto. Y también esto lo digo a raíz de que hace rato tuve pues un pequeño accidente así, en verdad también fue muy ridículo de que iba caminando en la calle y no vi un tope, pero era un tope así, o sea, una cosita así de este tamaño, no lo vi, entonces tropecé y al momento de tropezar, pues como que al poner el pie, no sé en verdad cómo fue, pero yo ya no podía dar el paso y volví a sentir estos dolores que yo sentía antes de mi operación. Entonces me empecé a espantar porque dije, no manches, ya sé, seguro se me movió algo en la pierna o de seguro mi prótesis, ya pasó algo por ahí y ya, o sea, me empecé a espantar muy, muy feo, pues porque sí fue como si yo hubiera regresado en el tiempo y acordarme de cómo me sentía, de cómo a veces yo ya no quería hacer ciertas cosas porque pues en verdad me dolía bastante. Y bueno, para terminar con esto, fui a, fui a sacarme unas placas y bueno, radiografías y todo está en orden. Al parecer solo fue como un tema o muscular o como nervioso, pero todo está bien. O sea, toda la prótesis está bien, no se movió, no se salió, pero pues te digo, siento también que es algo que voy a cuidar pues todo lo que me reste de mi vida, porque se habla que
pues que si yo cuido esta prótesis, no va a ser necesario que a mis 60 años me la cambien. Pero si sí, pues tendré que cambiar esta prótesis a esa edad o un poquito más grande. Todo depende de cómo, pues cómo yo me vaya desenvolviendo con ella. Te digo, apenas llevo 3 años, en septiembre cumplo 4, pero sí siento ese cambio. Entonces, como que estos últimos años que no he sentido dolor y ahorita volverlo a sentir, como que me hizo recordar todo esto, de cómo vivía yo antes, de cómo me sentía yo antes, de cómo me veía a mí misma antes y cómo me veo ahora. Y sí digo, su mecha anoche sí fue una odisea, pues. Pero yo agradezco mucho el hecho de tener esa oportunidad de operarme y también sé que esto, pues, no todos, o sea, bueno, yo pienso, ¿no? Que no todos tienen una prótesis de cadera a esta edad, pero sí, pues, siento que es algo que también vamos a experimentar de diferentes formas, pero en mi experiencia me atrevo a decir que si tú sientes que eso trajo un cambio positivo a tu vida, pues agradecerlo. Y si no sientes un cambio positivo, pues tampoco es como que premio de consolación, pero sí pensar en los beneficios que trajo, ¿no? O sea, cómo te sentías tú antes de tenerla y cómo te sientes ahora. Te digo, o sea, cada quien lo vive de formas muy diferentes, pero en mi experiencia sí es como, pues agradecer que tengo salud, o sea, a mi manera o a la manera que me tocó, pero pues tengo salud, ¿no? No estoy como antes, no estoy sufriendo por... Bueno, ahorita sí estoy sufriendo por dar un paso porque te digo, me pasó este incidente, pero en mi día a día pues ya no me pasa eso. Y sí hay muchas cosas, te digo, que tengo que trabajar todavía porque sigo teniendo una marcha pues que no es la mejor para mí. Sé que puedo dar más, pero también me abandoné un tiempo pues en cuanto a terapias, en cuanto a hacer mis ejercicios. Y yo digo que nunca es tarde para volver a retomar algo, entonces ahorita andamos en ese proceso de hacer mis terapias y sí he visto avances y me siento también contenta con eso, pues. Y por ahí hice un TikTok donde decía yo, las ventajas que siento ahora de tener mi prótesis. Y sí, o sea, es algo que te digo, ahorita por ese incidente me vino como unos flashbacks de ese tiempo. Y ahorita sí, o sea, agradezco totalmente el hecho de estar en donde estoy. Y también pues decirte, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un problema de prótesis de cadera. Bueno, no problema, pero una situación de prótesis de cadera. En general, la situación que estés pasando, siento que sí es, sí es importante atenderte, sí es importante que que tú hagas un esfuerzo pues para ti mismo, para ti misma, porque a veces para otras cosas siento que sí hay tiempo, sí hay dinero y para lo primordial o para lo principal, pues ahí sí puede esperar, ¿no? Y la verdad sí ahora pienso que si tú no estás bien, pues no vas a poder hacer lo demás, y tanto física como mentalmente, ¿eh? Y bueno, perdón si divagué en esto último, pero sí me vinieron como varias ideas de esos tiempos. Ahí te contaré más a detalle, pero por ahora, pues te digo, sí quise pues como agradecer, ¿no? Físicamente cómo me siento hoy. Bueno, hoy no, porque te digo, tuve ese incidente, pero cómo me siento ahora con mi prótesis y lo que estoy haciendo también para cuidarme. Y solo recordar, pues, que si estás en una situación así, siempre ponte primero, o sea, te digo, a veces sí tenemos tiempo para otras cosas, a veces sí hay dinero para otras cosas, y a nosotros mismos o a nosotras mismas nos dejamos para después. Y no tiene que ser así, porque si no estamos bien, ¿cómo vamos a hacer todo lo que queremos hacer, sabes? Pero bueno, lo dejo a tu consideración. Gracias si llegaste a escucharme hasta este punto y nos estamos viendo.